bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales también. Vamos a entrar a la palabra. Hoy tenemos la Santa Cena. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en su verso 9 y 11. Versículo 9 y 11. Cuando lo tienen, se pone sobre sus pies por reverencia a la palabra y me confirma con un amén. Apocalipsis capítulo 1, verso del 9 al 11. ¿Todos lo tenemos? Muy bien, leemos la bendita palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Oremos. Padre buen Dios, que estás en tronos de gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por este día. Padre, te pido que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando a través de nosotros, a través de mi persona en este día. Que me des la sabiduría, el entendimiento, Padre, la sencillez para poder predicar tu palabra, Señor bendito. Te pido por cada uno de los que están en casa escuchando esta palabra, que abra su entendimiento, que abra su corazón, Padre amado, y por todos aquellos que también nos están viendo a través de las redes sociales o nos verán algún día, Padre, entre las redes sociales y en YouTube. Te pido, Padre, que tú también hables a su vida en esta noche, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Quiero predicar bajo el tema caminando sobre la visión. Caminando sobre la visión. Me puse a meditar en la palabra para ver de qué predicar, y me dirigí hacia el capítulo 2 de Apocalipsis, a donde habla del mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero tengo la costumbre de, cuando voy a predicar en algún capítulo, de leer un par de capítulos atrás para poder tener un poquito de trasfondo. Y me quedé ahí, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, porque descubrí que hay tantas cosas anteriores cuando uno estudia un capítulo o un tema en específico. A veces cuando uno va más atrás, esa porción nos va a ayudar, nos va a abrir el entendimiento para entender mejor lo que viene después. Porque usualmente cuando alguien predica del mensaje a las 7 iglesias y predica en particular del mensaje a la iglesia de Éfeso, va directamente al capítulo 2. Pero en el capítulo 1 hay mucha información que va a preparar nuestra mente y nuestro corazón para que cuando lleguemos al mensaje de las 7 iglesias lo vamos a entender mejor. Y no sé si voy a llegar, lo dudo que llegue al mensaje de Éfeso, pero al menos quiero preparar el ambiente para después entrar en lleno a esto, al mensaje de Éfeso. Dice que un fundamento esencial en la vida que nos ayudará a ser más efectivos, a ser más productivos, es tener una visión clara de lo que nosotros queremos. Cuando alguien tiene una visión clara y determinada de qué quiere en la vida, llegará más fácil, porque va a estar enfocado en esa visión, va a caminar sobre esa visión. Dice que la palabra visión es una imagen clara del futuro que queremos alcanzar
inspirada por un propósito claro y un esfuerzo profundo para alcanzarlo. La visión, dice, es el mapa que nos muestra a dónde vamos, por qué vamos y cómo debemos de caminar para llegar allá. Por ejemplo, si yo soy un atleta y tengo como visión correr una maratón y quedar en primer lugar, primero tengo que visualizar esa visión y decir: yo quiero el primer lugar. Nadie de los que va a competir dice: yo quiero el segundo, el tercero, no importa. Todos quieren el primer lugar, el premio mayor. Entonces un atleta dice: tengo la visión clara. Cuando ya tiene la visión clara y determinada lo que quiere, tiene que añadirle a eso disciplina. Eso significa que ya no puede alimentarse igual como antes mientras llegue ese periodo de competencia. Tendrá que abstenerse de muchas cosas, de mucha comida. Y a eso le tiene que agregar muchísimo ejercicio para fortalecer los músculos, para cuando ya esté a punto de comenzar la carrera, los obstáculos que se le presenten, el cansancio, la fatiga, ¿verdad?, el ver a otros competir, todos esos obstáculos no lo vayan a detener de llegar a su visión. Si el atleta simplemente dice: no voy a comer, voy a estar a dieta, y no se prepara, no corre, a lo más que comience a correr se va a desmayar porque no está fortalecido. Eso es en el mundo secular. En el mundo espiritual debería de ser aún más importante que nosotros tengamos una visión clara de lo que nosotros queremos, porque el camino que tomemos en esta tierra, de ese camino dependerá el destino eterno. Imagínense, esta tierra, esta vida es como el aeropuerto, y ahí está el avión que es Jesucristo, que es el único lugar que nos puede llevar al destino eterno, y es aquí donde lo vamos a abordar. Y si nos metemos ahí, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, llegaremos a la visión que es la eternidad. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos una visión clara. ¿Cuál es nuestra visión clara? Yo no sé cuál es la suya, pero yo no me hice cristiano simplemente por que era una tendencia, o porque simplemente quería tener la conciencia más tranquila. Yo vine porque la palabra, a través de la palabra se abrió el velo que me cubría y me di cuenta que el camino que llevaba era un camino de muerte. Y vine a la palabra y veo que Jesucristo nos da una promesa de la eternidad en medio de un mundo que se está desplomando cada día. Entonces yo digo: wow, estoy en un mundo donde todo se está cayendo, pero en medio de todas esas malas noticias, la palabra de Dios me dice que hay esperanza, que aunque en esta vida haya sufrimiento, haya dolor, haya de todo, pero hay una esperanza viva de que hay un mejor lugar que nos espera a nosotros, los hijos de Dios. Entonces mi visión es un día estar en el cielo. No simplemente ser un cristiano o un pastor que hizo algo en la tierra. Eso es parte, pero mi meta principal un día es estar en el cielo, estar con Jesús, verle cara a cara, caminar con Él, ver todos los personajes bíblicos. Para eso, esa es nuestra visión. Para llegar ahí necesitamos tener una disciplina. Necesitamos abstenernos de muchas cosas, abstenernos del pecado, abstenernos, negarnos a nosotros mismos. Porque aparte que tenemos nuestro peor enemigo, que es nuestra carne, tenemos al otro enemigo, que es Satanás, que nos quiere hacer caer para que no lleguemos a esa meta. Satanás, ya está escrito su final. Ya para Satanás y sus demonios ya no hay esperanza. Y como él sabe su destino final, él quiere que toda la humanidad termine allá. Porque Él vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Todo aquel que rechaza a Jesús automáticamente se está montando en el avión que lleva a la condenación eterna. Automáticamente.
Porque no hay tres aviones, solo hay dos. El que lleva a la vida eterna y el que lleva a la condenación eterna. Dice que la palabra visión es la palabra hebrea hasón, que también se relaciona con revelación. Y revelación es decir, una dirección divina. Por eso es que, póngame la pantalla, Matthew, por favor, Proverbios capítulo 29, verso 18. Vea cuál es el peligro de vivir sin una visión. Hablando de la revelación de Dios. Proverbios 29, 18. Me confirma amén cuando lo tiene, cuando esté en la pantalla. ¿Qué dice? Donde no hay visión. ¿Qué dice? Proverbios 29, 18. ¿Cómo? En mi versión más clara dice, donde no hay visión, o hablando de palabra revelada o profecía, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas bienaventurado es el que guarda la ley. Dios nos dio un mapa de cómo llegar hacia su voluntad, que está en la palabra de Dios. Esto no es un amuleto de la suerte. Que no, yo voy a tener la Biblia abierta en mi casa con el Salmo 91. Bueno, me van a entender los que vienen de la vieja escuela. Salmo 91 tiene que estar abierto en la mesa o donde sea, porque eso ahuyenta los malos espíritus. Pero la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la guía, la palabra de Dios que nos va a guiar hacia toda verdad y toda justicia y hacia la vida eterna. Es el pan de vida que Dios nos dejó. Vivimos en una humanidad, hablando en términos generales, que no vive de acuerdo a la visión o a la palabra profética que está escrita. Vivimos en un mundo que el mundo no tiene un destino y por eso anda perdiendo el tiempo en la vida, confundido, engañado, porque no tiene una visión, no tiene claro a dónde quiere llegar. Y aunque muchos digan, oh, yo al morir pues quiero ir al cielo, pero no están caminando sobre esa visión. Muchos son esclavos de sus placeres, viven vidas perdiendo el tiempo, se destruyen a sí mismos. Por ejemplo, gastan sus recursos en barras, en el alcohol, en las drogas, comprando condenación. Trabajan toda una semana duro para ir a gastar todo su sueldo en un día, en un sábado o en un domingo en una barra. Yo lo puedo decir con libertad porque yo lo hice cuando no era cristiano. Dando propinas hasta de $80, $100 para verme bien. Y después tenía que estar comiendo sopa Maruchan porque no me alcanzaba para pagar el teléfono y la renta. Comprando condenación, comprando alcohol. Primer lugar, haciendo rico al dueño de la barra y haciéndome pobre yo. Gastando todo el sacrificio de una semana para terminar sin nada. Aparte de eso, dañando a mi cuerpo y alejándome de Dios. Porque la Biblia dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos. Buscando, este mundo vive perdido en los placeres de este mundo. Gente casada que está siendo tentada para ser infiel. Y vea los riesgos que hay. Cuando el enemigo nos pone una trampa, muchas veces nosotros estamos tan ciegos que no vemos lo que está detrás. ¿Cuántos de aquí les gusta pescar? Tal vez no, pero saben el término de pescar. Un anzuelo, que es un garfio puntudo. ¿Será que si usted tira el anzuelo solo con el gancho va a pescar? Tal vez, probablemente algún pescadito que realmente ande tan desesperado que ve algo que baja y lo va a morder. Pero hay pescados que simplemente ven que baja y hay unos que le ponen pescaditos de mentira y medio lo prueban y se dan cuenta y se van. Hay pescados tan gustosos que tienen que ser de las conchas negras, calamares, camarones. De acuerdo a la carnada es diferente. Pero el pescado no ve lo que se esconde detrás de eso, que es un gancho que lo va a matar.
Así el enemigo pone al hombre trampas, lo cega de su entendimiento y ve los placeres de este mundo y dice: vamos a vivir la vida como que mañana termina, y le dan rienda suelta a sus placeres. Y muchas veces nosotros los casados somos tentados a ser infiel, a caer en adulterio, y vean los riesgos que están detrás. Riesgo de un embarazo. ¿Usted sabe cuántos matrimonios hay que los hombres tuvieron un desliz, pero ese desliz trajo consecuencias y embarazaron a la otra persona? Riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Hay gente que fue infiel, fue infectado y después infectó a su esposa. Riesgo de destruir la familia, de destruir la reputación. Riesgo de fracasar en el ministerio. Y el peor es el riesgo de defraudar a Dios y de terminar en la condenación. A los solteros, de igual manera, hay tanta juventud hoy en día. Muchachitas embarazadas antes de los 18 años. Riesgo de optar por abortar cuando quedaron embarazadas. Condenarse aún más. Riesgo de contagiarse. Riesgo de terminar en la condenación eterna. Pero ese es el mundo inconverso, porque no tiene una visión. Pero nosotros, el pueblo de Dios, deberíamos tener una visión clara y no ser víctima de estas cosas. Nosotros deberíamos, a través de la persona del Espíritu Santo, discernir cuando el enemigo nos está poniendo una trampa, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra. Porque que el cristiano lea su Biblia todos los días es asumir que ha nacido de nuevo. Porque si alguien me dice: no, yo no leo la Biblia todos los días, pero es cristiano, nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, aquí hay un problema entonces. Porque cuando nosotros somos regenerados en una nueva persona, volvemos y nos conectamos a Dios, y necesitamos estar conectados con nuestro Creador. Entonces, si nosotros no estamos leyendo la palabra, que es el mapa que nos va a guiar la visión y nos va a enseñar cómo no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, si no la estamos leyendo, entonces el enemigo por ahí nos tiene, y necesitamos sacudirnos y volver a la palabra. La iglesia debería caminar más sabiamente. Entonces, en primer lugar, como conocedores de la palabra, tenemos que enfocarnos en la visión. ¿Cuál es la visión? La visión es heredar el cielo. Ahora vea lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo del 3 al 4. Me lo pone en la pantalla, por favor. Dios, a través del apóstol Juan, le reveló el Apocalipsis, y Dios nos muestra la visión bíblica que Dios nos ofrece. Apocalipsis 21 del 3 al 4. Dice el verso 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará. Esta es la visión, lo final, lo futuro, lo que esperamos. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la visión que Dios nos ofrece. Este es el destino eterno que Dios nos ofrece. Hay una verdad absoluta que nadie puede cambiar: es que todos vamos a morir. Esa es una verdad objetiva absoluta, que todos un día vamos a morir. Aunque la gente se haga sus arreglos, ¿verdad? Se arregle sus patitas de gallo, se estire la piel, se estire lo que sea, vamos a morir. Muchas personas tienen como meta hoy en día, gente en la humanidad en general, tiene metas, tiene visiones, y muchas veces es lograr alcanzar algo, dejarle una herencia a sus hijos, algo material. Y la gente pone todo su tiempo, su esfuerzo para poder alcanzar esa meta. Yo tenía un amigo, un compañero que estuvo muchos años trabajando acá. Rentó un basement donde estaba cayéndose por pedazos.
Allí estaba con sus otros hermanos porque querían ahorrar, no querían gastar en un cuarto. Trabajaban prácticamente los 7 días de la semana, 14 horas diarias, porque tenían una meta clara: hacer mucho dinero, hacer una casa, mandar un carro, llegar a su país y vivir tranquilamente. Desafortunadamente, cuando llegó a su país no encontró nada de eso. No es malo anhelar tener cosas materiales. El problema está cuando esas cosas materiales sustituyen las cosas espirituales. Y hay muchos cristianos, hablando con la iglesia de Jesucristo, que su meta principal es estar en un ministerio, es servir en cualquier ministerio, es en tener un ministerio floreciente, famoso, reconocido, pero se queda hasta ahí. No es tanto estar en la eternidad. Y entre el trajín de buscar la fama, el reconocimiento, estoy hablando de cristianos, pueden estar viviendo una vida en pecado, pero son grandes famosos, son grandes predicadores famosos, son grandes televangelistas, son grandes profetas, grandes maestros, son grandes predicadores, pero están tan enfocados en esa parte externa ministerial. Quieren alcanzar, quieren fundar iglesias para dejar, no sé, un legado para que después digan: le vamos a dar la llave de la ciudad, le vamos a hacer una estatua, lo vamos a honrar. Están tan enfocados en el ministerio, en la parte, ¿verdad?, del servicio, aunque estén desconectados de Dios, aunque ya dejaron la oración, dejaron de consagrarse, porque ellos lo que quieren es un reconocimiento. Vea lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21. Porque si bien es cierto, todos estamos llamados a servir, pero servir al prójimo, cuando nosotros servimos en un ministerio, estamos ministrando al prójimo, a los demás, pero en nuestra relación personal con Dios, esa no se tiene que tocar. Fuimos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando venimos a Cristo, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, tener una relación cercana con Dios, en santificación, en búsqueda, en leer la palabra, en orar, en consagrarse, y también ministrar en cualquier área del ministerio. Pero las dos tienen que ir de la mano. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, reconociendo el señorío, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Aquí habla de que estuvieron en un ministerio. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que en un tiempo sirvieron y fueron usados por Dios, pero después se desconectaron del Creador, de Dios. Dios quiere que todos sirvamos, pero nunca debemos descuidar nuestra relación personal con Él. Es mejor ser anónimo en esta tierra, pero conocido en el cielo y temido por el imperio de las tinieblas, a ser famoso en la tierra, pero desconocido en el cielo y ser objeto de burla por el reino de las tinieblas. Lo repito, es mejor ser un anónimo aquí en la tierra, que nadie conozca que usted exista, que usted sea un predicador, un evangelista, un siervo, pero es mejor que nunca nadie nos conozca, ser un anónimo en esta tierra, pero que en el mundo espiritual seamos conocidos por Dios y temidos por el reino de las tinieblas. Es mejor eso a ser un famoso en la tierra y que Dios no nos conozca y que el reino de las tinieblas se burle de nosotros. Un requisito para accesar a la promesa de la vida eterna lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice: y cualquiera que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese requisito para accesar la vida eterna es encontrar nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Este texto de Apocalipsis 20:15 corresponde al juicio del trono blanco, en donde toda la gente que está o estará en condenación eterna en el infierno ahorita temporal, van a ser resucitados para compadecer delante de Dios y ser pasados de ese lugar al destino de condenación eterna conocido como el lago de fuego. Y dice: el que no se encontró inscrito fue lanzado al lago de fuego. Vea lo que dice Apocalipsis 21:27, porque esa es la importancia de aquí en la tierra. Nuestro nombre se escribe aquí en la tierra. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida se le conoce también como el libro de la vida del Cordero, mencionando de los que fuimos redimidos por el Cordero, que es Jesucristo. Por eso es que nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Cristo. Pasamos de muerte a vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero vea lo que dice Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Nuestro nombre se escribe cuando nos entregamos a Cristo de corazón y se borra cuando nos apartamos de Él. Apocalipsis 3:5. Me dice amén cuando ya esté en la pantalla. Dice: este es el mensaje a la iglesia de Sardis, que tenía nombre, que estaba viva pero estaba muerta. Dice: el que venciere, esta es una iglesia física que estaba presente en la tierra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Entonces necesitamos estar inscritos en el libro de la vida, y solo eso pasa cuando estamos en Cristo Jesús. Ahora, hay una palabra, ya tenemos la visión a dónde queremos llegar, la eternidad. Ya sabemos el requisito que es estar inscrito en el libro de la vida. Ahora, Dios nos ayuda aún más y nos da una advertencia que está en Apocalipsis 22:20. Esta advertencia nos tiene que enfocar en el camino, y si nos estamos desviando nos tiene que volver a meter al camino. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, ¿qué dice? Vengo en breve, o vengo pronto. Amén. Sí, ven Señor Jesús, dijo Juan. Esta advertencia es que Cristo viene pronto. Y eso fue escrito aproximadamente entre el año 95 y el año 100 después de Cristo. Han pasado muchos años. Y si en aquellos tiempos la venida estaba cerca, mientras más años pasen, aún más nos acercaremos a esa fecha. ¿Qué debería de causar en nosotros los hijos de Dios? Saber de que Cristo viene pronto. En primer lugar, debería de causar una mejor estabilidad espiritual. Porque si yo ya tengo la visión a dónde quiero llegar, tengo que estar escrito en el libro de la vida, que solo se da a través de Jesucristo, porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Y yo estoy ahorita en mi presente, caminando sobre mi visión, la visión, pero yo comienzo luego a distraerme, a ver hacia los lados. Esa voz que dice: hey, vengo pronto, me tiene que enderezar los pasos y decir: Cristo en cualquier momento viene, o la muerte. Yo necesito
dejar las distracciones y seguir caminando hacia la visión. Darnos una mejor estabilidad espiritual significa sacudirnos esa tibieza espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Hay momentos donde uno le entra una pereza para buscar de Dios. Tal vez a ustedes no les pasa eso, pero a mí me pasa. A veces las situaciones difíciles, las tormentas, los problemas, a uno le da pereza orar, pereza leer la palabra, pereza congregarse. Pero esa palabra que dice, he aquí vengo en breve, me despierta y digo, Dios mío, necesito estar despierto, necesito estar preparado. Hay mucha gente que está viviendo en doble ánimo, gente que es cristiana y que está sirviendo en un altar, en una iglesia. En su vida pública, todos ven que están con todo. Wow, ese hermano, mi respeto, anda allá, para acá, para acá. Pero en nuestra vida íntima solo Dios y nosotros sabemos. A veces en lo íntimo, en lo oculto, donde nadie nos ve, no leemos, no oramos, no nos consagramos, no buscamos de Dios. Estamos viviendo a medias. Algunos están con un pie dentro y un pie fuera. Pero yo vengo a recordarle que Cristo viene pronto y que no podemos estar perdiendo nuestro tiempo. Otra cosa que nos ayuda es, nos da una mayor consagración a Dios. Si yo estoy con esa verdad en mi vida de que Cristo viene pronto, y yo quiero asegurarme de que cuando Cristo venga me encuentre haciendo su voluntad. No puedo estar coqueteando con el pecado. No puedo estar viviendo una vida a medias. Necesito estar preparado cuando Él venga. Imagínese que está en el desierto, está a punto de caer la noche y más allá del desierto hay una montaña donde hay todo tipo de animales feroces que se lo van a comer. Y le dicen a usted, está preparado porque va a llegar un carro que te va a sacar del desierto para llevarte fuera del peligro. Pero no te puedo decir a qué horas va a llegar, simplemente tenés que estar preparado, porque solo llega una vez. ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Será que dijéramos, hey, pero ya está la montaña? No, ahorita no viene. Tranquilo, hey, quédate aquí y me chiflas cuando viene. Y usted se fuera a andar allá buscando cosas, usted anduviera allá haciendo otras cosas. Yo le aseguro que tal vez no, usted estuviera pendiente, de aquí no me muevo. En el mundo espiritual hay gente que sabe que Cristo viene pronto. El mundo que no le ha entregado su vida a Cristo, ellos están perdidos. Ellos están que no les importa, ni siquiera saben que Cristo va a venir. Pero nosotros, el pueblo cristiano que ha sido redimido por Jesucristo, que ya nos dijeron que vendrá pronto, hay muchos que están distraídos y han dejado su trinchera por andar buscando otras cosas que no tienen que andar buscando. ¿Y qué tal si mientras estamos distraídos y lejos de Él, qué tal si el carro llega y se queda en el desierto y se lo comen los animales? ¿Qué tal si por nosotros estar distraídos, con pereza, desconectados de Dios, qué tal si en ese momento nosotros nos morimos y nos perdemos de esa herencia de la vida eterna que Cristo tiene para nosotros? El tiempo se acaba. Aquel que no le ha entregado su vida a Cristo, el tiempo se está acabando. Por eso me van a escuchar todos los domingos hablarles que Cristo viene, hablarles del arrepentimiento, hablarles de venir a Cristo, hacer el llamado. Porque yo no puedo ponerles un arma y amenazarlos que vengan a Cristo, porque no será de corazón. Por eso es que todo predicador tiene la responsabilidad de siempre llamar a la gente al arrepentimiento, aunque toda la audiencia sea cristiana. Porque hay caras que vemos, pero corazones que no conocemos. El tiempo se le acaba al que está perdido de venir a Cristo, entregarle su vida a Cristo. Aquel que está apartado, es tiempo de regresar de nuevo a Jesús. Y nosotros como cristianos de permanecer en la visión.
Aunque, hermano, aunque los vientos vengan, aunque las cosas se pongan feas, nunca apartemos nuestra vida de Jesús. Nunca se salga de esta arca que es Cristo. Porque puede ser de que cuando usted se aparte, Él venga y tener que enfrentar todo esto. Ahora vamos al punto de partida. Ya hablamos de la visión. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Esto es lo que nos corresponde, el principio ahorita. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Ya hablamos de la visión, a donde queremos llegar. Ya hablamos de el requisito que está en el escrito del libro de la vida. Ya hablamos de la advertencia que Cristo viene pronto. Ahora nuestro presente, ¿qué nos compete a nosotros? Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2: el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que vio. Qué lindo, hermanos, que Dios le mostró a Juan las cosas de los tiempos finales. Dios no escondió de nuestros ojos las cosas finales, porque Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y venga a Jesucristo. Mire, ¿qué excusa vamos a poder tener en aquel gran día? Señor, yo no sabía. Hermano, el evangelio se ha predicado en todo lugar. El evangelio se predica de una y mil maneras. Excusa nunca va a haber. Pero Dios no las escondió de nosotros, sino que nos las reveló a través de la palabra. Si nosotros no las conocemos por la palabra, es porque no nos interesa. Alguien que a mí me diga que no lee su palabra, sinceramente yo le digo, es que a ti no te interesa la palabra. O sea, por más de que digas de que amas a Dios, que querés hacer la voluntad, si tú no lees la palabra, es que no te interesa a Dios. Porque esta es la carta de amor más bella que Dios nos dejó a nosotros. Esta palabra corrieron ríos de sangre para que llegara a nuestras manos en nuestros idiomas. ¿Usted sabe cuánta gente murió para que esta palabra llegara en nuestro idioma español? ¿Usted sabe cuánta gente dio su vida por eso y fue quemada porque nunca renunció a esta palabra? Entonces, si alguien no la lee, no tiene el deseo de hacerlo, es porque honestamente no le interesa. El verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oiga, que llama bienaventurado aquel que lee. De lo que estamos hablando, bienaventurado el que lee, cuando leemos, y el que oye, los que escuchan. Pero luego dice otra palabra: y guardan las cosas en ella escritas. O sea que no se trata solamente de leer, no se trata solamente de escuchar, sino de guardar. Guardar es ponerla por obra. Vivimos en un mundo donde todo el mundo conoce parte de la palabra al menos. Vivimos un mundo donde hay maestros eruditos, donde hay gente que conoce la Biblia de la A a la Z. Pero el problema es que nos cuesta ponerla por obra, por práctica. Y la razón es que el tiempo está cerca. Dice que el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos, que ahora es como en Asia Menor, que ahora es la actual Turquía. Dice que había un emperador romano llamado Domiciano, que estuvo entre el 81 y el 96, que persiguió a los cristianos. Y como a los que seguían predicando la palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, los iban matando. Y el apóstol Juan, ya anciano, se negó a callar y siguió predicando. Y por eso lo mandaron a este lugar, que dice que era una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, que los romanos usaban como un lugar de castigo o una prisión a los que se consideraban peligrosos políticamente o religiosos rebeldes. Juan, ya anciano, estaba en la isla de Patmos.
hay algo, hay una historia que no le puedo decir si es cierta o no, que cuentan fuentes extrabíblicas, que al apóstol Juan lo metieron en un barril de aceite hirviendo para matarlo, y lo metieron y el tipo no se murió. Pero eso no es algo que esté en la palabra, es una información extrabíblica de los historiadores. El punto es de que nada pudo parar al apóstol Juan de seguir predicando la palabra, y como consecuencia de eso estaba preso. Por eso el versículo, capítulo 1, versículo 9 que leímos dice: yo, Juan, vuestro, ¿qué dice? Vuestro apóstol, ¿cómo dice? Vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Vea que Juan, cuando se presenta, no comienza hablando de sus títulos. Hoy en día vivimos en una época donde la gente solo quiere mencionar sus títulos. Yo soy el, si a alguien le dicen el hermano, vamos a pasar al hermano, no, soy pastor, no, soy maestro, soy doctor, soy reverendo. Esos títulos sirven para aquí en la tierra, para que la gente revelan como el grado de educación que tienen. Pero al final de todo, con título o sin título, lo importante es que somos hijos de Dios. Siervo es el título más alto que tenemos. Y Juan comienza diciendo: yo, vuestro hermano y copartícipe. Juan dice que fue el último apóstol en morir. Todos se habían muerto de su época. Juan, la fidelidad que él tuvo para con Jesús lo llevó muy lejos. En primer lugar, Juan fue el discípulo amado que se recostaba en Jesús, denotando esa cercanía a Jesucristo. Juan era parte del grupo íntimo de Jesús. Jesús tenía a sus 12, pero había un grupo íntimo que era Pedro, Santiago y Juan. Cuando Jesús los llevó al monte de la transfiguración, solo se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Juan vio con sus ojos a Jesucristo en el monte de la transfiguración, verlo en parte con su cuerpo glorificado. Estuvo en esos momentos tan bellos, pero Juan también estuvo en los momentos más tristes, porque de todos los 12, él fue el único que estuvo durante la crucifixión de Jesús. Estaba María, su madre, y estaba Juan. Juan fue fiel hasta en esos momentos. Los demás andaban por allá. Pedro regresó a pescar, los demás no dice. Judas se fue a colgar. Yo me imagino a Juan viendo al maestro en aquella cruz, aquel que dijo que era el Hijo de Dios. Yo me trato de meter en el corazón de Juan. Juan decía: Dios mío, pero yo lo vi en el monte de la transfiguración con ese cuerpo glorificado. Yo vi sus milagros, yo testifico que era el Hijo de Dios. Pero ahora está guindado en una cruz, cuando este montón de gente rebelde menean la cabeza, blasfeman, lo escupen, lo golpean. Y Juan diría tal vez: Dios mío, si él quisiera, ahorita mismo baja y destruye a todos. Pero Juan había comprendido que Jesucristo venía con una misión, que era ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estuvo en ese momento difícil. Juan se hizo cargo. Jesucristo le encomendó a María para que la cuidara. Juan estuvo preso a causa de la palabra. Juan escribió 5 libros: el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera y el libro de Apocalipsis. Juan, al apóstol Pablo, escribió 13 libros. Algunos dicen 14 porque le atribuyen hebreos, pero digamos 13. El apóstol Pablo, 13 libros, y fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas que al hombre le es prohibido decir. El apóstol Pablo no nos revela esas cosas que vio. Juan escribió solo 5, pero a Juan se le reservó el libro de Apocalipsis, ver las cosas finales. Juan vio el milenio, que era el reino terrenal de Cristo en la tierra por 1000 años, como muchos esperaban que el Mesías lo hiciera, a donde está la revelación que Satanás estaría atado. Juan vio el juicio para el mundo, o el fin del mundo. Juan vio el final de Satanás, cuando fue la revelación que fue lanzado al lago de fuego y fue atormentado. Juan lo vio.
Vivimos en un mundo que opera el maligno, que opera el diablo, pero nosotros por la palabra sabemos que un día la maldad se va a acabar y que el diablo también va a ser atormentado como él estaba atormentando. Juan vio el juicio del trono blanco. Juan vio la descripción de la eternidad. Juan vio todito eso porque fue fiel a Dios. Si usted quiere tener un ministerio que honre a Dios, que alcance a mucha gente, aprendamos a ser fieles en lo poco, para que Dios nos ponga en lo mucho. Quizás no vamos a escribir más libros de la Biblia porque el canon ya se cerró y no podemos escribir. Pero tal vez Dios nos va a utilizar a escribir libros cristianos para poder ayudar a otros. Dios tal vez nos va a dar dones, ministerios poderosos para poder llegar a otros. Luego el texto dice vuestro hermano. El martes pasado comenzamos a estudiar Romanos y yo le leía Romanos 1:1 cuando Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Que Pablo primero se presenta como siervo y después como apóstol, denotando que uno primero es un siervo de Dios y después viene el ministerio. De este principio aprendemos lo siguiente. Juan dice vuestro hermano. Juan no dice Juan. Si hubiera sido un humano hubiera puesto quizás inventémonos un nombre: Lucio, apóstol, el último en morir, el privilegiado que Dios le dio esa revelación de los últimos tiempos, dice esto. No, Juan dice Juan vuestro hermano y copartícipe. Juan dice: aunque yo tenga títulos más altos que ustedes, pero en valor para con Dios estamos al mismo nivel porque somos hijos del mismo Dios. Ese principio es que antes del ministerio público viene la revelación personal con Dios. Antes de presentarte usando tus títulos de posición, presentémonos como siervos de Jesucristo, mostrando que el verdadero servicio comienza en la intimidad con Dios y no en una plataforma de un ministerio. Muchas iglesias hoy en día, la gente está, y con esto concluyo, en muchas iglesias cristianas hoy en día, la gente está comprometida solo con el hombre y no comprometida con Dios. ¿Cómo así? Hay mucha gente que llega a una iglesia, adquiere un título, una posición, pero su compromiso es con el hombre más que con Dios. Porque cuando ese hombre le falla, o cuando ese hombre no llena las expectativas que él esperaba, o cuando ese hombre ya no está en favor con él, se va y deja de servir, deja de orar, deja de adorar. Pero cuando nosotros estamos comprometidos con Dios en primer lugar, aunque el hombre nos falle, seguimos adorando y sirviendo igual. Ustedes conocen los enchufles. Iba a desconectar uno, pero capaz que se desconecta todo. Ok. ¿Han visto que cuando uno conecta algo está la cajita que tiene un montón de enchufles, pero solo tiene un cable? Entonces usted viene, lo conecta, ese enchufle lo conecta a la pared y en la cajita ahí tiene un montón para seguir conectando. Hay gente que así vive espiritualmente. Cuando vienen y los desconectan del ministerio, los desconectan de una posición, se apaga todo. Su vida ministerial, su relación con el hermano, su adoración, todo. Pero nosotros tenemos que estar conectados diferentes, conectados con Dios en un lugar y conectados en el ministerio con otro. Si en el ministerio nos desechan o pasa cualquier cosa, pero yo sigo vivo todavía adorando a Dios. Porque mi adoración y mi servicio, mi lealtad, mi compromiso primero está con Dios y después con el hombre. Por eso es que hay mucha gente que cuando uno les quita el altar, el micrófono, el púlpito, el ministerio, se transforman. Ya no lo saludan, ya no adoran, ya no oran, ya no comparten. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos solo con el hombre y no con Dios. Pero cuando por una u X razón, y es duro, porque yo estuve un tiempo igual, después de estar en una posición me dijeron: ¿sabe qué? Vamos a poner a alguien más para que otros más crezcan. Y yo me sentí como desconectado y ya casi me quería influenciar
Y los primeros servicios tenía un rencor en mi corazón y me sentía enojado con todo el mundo, porque ahí entra el ego y el orgullo. Uno dice, pero si yo lo puedo hacer mejor que otros. Y hace que pusieron. Y ahí viene esa batalla interna. Y después uno ya no quiere adorar, como que le va a hacer el mal a otro. Pero después uno entiende de que uno está sirviéndole a Dios y no al hombre. Uno dice, bueno, por algo lo permitiste, Señor, pero yo en lo que se me permita seguiré buscando y seguiré adorando tu nombre. Pongámonos de pie. Juan dice en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, o sea, la A y la Z del abecedario griego, el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dice que esto es lo que significa cuando dice que eres el primero y el último. Significa que Cristo es el origen y el final de todas las cosas, y enfatiza la eternidad y la soberanía divina, y nos da a entender de que Jesucristo estaba interesado por su iglesia, porque Jesucristo ve la condición de estas 7 iglesias que están pasando por problemas, y más adelante lo vamos a ver en otros sermones, que están pasando por problemas, y Jesucristo, como el Señor y el dueño de la iglesia, no se queda sin hacer nada. Él se preocupa y le revela a Juan estas cartas para que se las mande y lo vaya a despertar. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Jesús se preocupa por usted y por mí. Dios, hermanos, tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Se preocupa cuando estamos desanimados y envía a alguien que ore por nosotros. Se preocupa cuando estamos a punto de tirar la toalla y a través de una palabra o de algo o de una revelación directa en la palabra, Dios nos activa. A veces no nos gusta tal vez de que uno espera una palabra que no sé, que lo levante o aquí, y a veces uno viene y escucha una palabra que nos confronta, pero es porque esa palabra nos va a confrontar, pero nos va a levantar. Quedémonos con esto, que Dios se interesa por nosotros. Nunca nos sintamos que estamos abandonados, aunque nos sintamos así. El dueño de la iglesia, que es Cristo, se interesa por usted y por mí. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por haberme permitido predicar tu palabra. Yo te pido, Dios eterno, por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, que esta palabra haya tocado sus corazones, que toque los corazones, Padre bendito, y que muchos puedan llegar al arrepentimiento, Señor bendito. Que esa voz tuya como trompeta les recuerde que Cristo viene pronto. Padre, ayúdanos a nosotros como la iglesia a recordar que Cristo viene pronto. Y que la iglesia tiene que decir amén. Que la iglesia tiene que estar anhelante, esperando la venida de Jesucristo. Padre, en esta hora nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima.